Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad que ha estado surgiendo durante estas últimas horas en relación a la chance de que Nicolás de la Cruz vuelva a vestir la camiseta de River. La realidad es que no es algo que hasta hace un mes se venía mencionando, porque recordemos que el uruguayo se fue del más grande a finales del año pasado. A principios de este 2024 se terminó de arreglar su arribo al Flamengo de Brasil, quien pagó una numerosa cifra por su llegada, y por eso nadie en River verdaderamente pensaba en una vuelta tan pronta de la Cruz. Está claro que en el hincha hay opiniones divididas, sabiendo lo que hizo de la Cruz dentro del campo de juego, que en su momento fue un jugador importantísimo y que además a Marcelo Gallardo le gusta, pero también cuando un jugador se va de River, y normalmente el simpatizante del más grande no suele estar abierto a un regreso por lo menos tan inmediato, salvo algunas excepciones. Aún así, en este video contaremos en definitiva por qué el charrúa podría llegar a partir de Río de Janeiro y por qué podría regresar a River, cuánto dinero tendría que invertir el elenco de Núñez para repatriarlo y la opinión del muñeco al respecto, porque si bien no lo tuvo en la última etapa de la Cruz en el club, porque el DT era Martín de Michelis, fue el entrenador que lo pidió en su momento y con el que más rindió sin ningún tipo de dudas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando cuál es la actualidad un poco de la Cruz en el Flamengo, porque verdaderamente está pasando por un mal momento. No sé si puntualmente por lo futbolístico, uno puede quizás englobar que el año en general del equipo de Río de Janeiro no ha sido bueno como para decir que el año de la Cruz tampoco ha sido positivo, sobre todo porque esta era su primera experiencia fuera de River después de mucho tiempo. Recordemos que llegó al Millonario por allá a mediados del 2017, después de haber jugado un puñado de partidos en el Liverpool de Uruguay, que fue el club que lo vio nacer, y en este momento estaba dando sus primeros lugares fuera de lo que era el fútbol argentino y uruguayo, y lamentablemente las cosas no le han salido como él esperaba, sobre todo después de lo que fue la dolorosa eliminación del elenco brasileño en los cuartos de final de la Conmebol Libertadores contra Peñarol. En ese entonces se acusó a los futbolistas uruguayos que juegan para Flamengo, no solamente de la Cruz, sino también Guillermo Varela y Georgian de Arrascaeta, de no haberlo dado todo en esa serie frente al elenco de Uruguay, y los hinchas obviamente saltaron y lo cuestionaron, y sabemos que la parcialidad de Flamengo es una de las más calientes de todo el fútbol sudamericano. Más allá de todo eso, yo creo que De la Cruz también hace un mea culpa de que su rendimiento no ha estado a la altura de las circunstancias, por lo menos durante esta temporada. Yo creo que igual esa no es la principal razón para que quiera salir. Recordemos que en River en su primer año tampoco estuvo muy bien, y recién en la segunda etapa o en la segunda temporada pudo empezar a tener un rendimiento un tanto más óptimo y continuado, sobre todo teniendo en cuenta porque el año de adaptación le costó muchísimo. También es verdad que en ese entonces era un jugador más joven, no era un futbolista de selección uruguaya como lo es hoy, porque es un mediocampista elemental en el armado del 11 titular para Marcelo Bielsa, el entrenador del combinado charrúa, pero aún así en la cabeza de la Cruz a lo mejor no estaba a tener este mal año en Flamengo, por lo menos luego de haber salido rápidamente de River. La pregunta ahora que tendría que hacerse el uruguayo es: ¿cuál sería su próximo objetivo en su carrera? Si él piensa que ir a River es un retroceso, está claro que el Millonario no debería abrir las puertas bajo ningún punto de vista, porque hoy el más grande no quiere futbolistas que vengan a tirarse para abajo, sino necesita claramente jugadores que vengan a jerarquizar la plantilla. Y es verdad que De la Cruz tiene un punto que le juega demasiado a favor, y es que en su posición hoy básicamente no hay jugadores, porque el Millonario no tiene de esos mediocampistas mixtos que lleguen al gol y que ayuden también a equilibrar el equipo en la mitad de la cancha. Después es cierto, más allá de ocupar ese lugar en el terreno de juego, tenés que rendir bien justamente en el mismo campo de juego, porque no sirve absolutamente de nada que juegues en una posición si no lo terminas haciendo bien. Pero por lo pronto la idea parecería de la Cruz es salir de Flamengo en el próximo receso. Después veremos si
River parecería ser su próximo destino, porque esto es algo que no ha salido desde la representación del uruguayo. Es cierto que el agente deportivo del futbolista tiene una enorme y muy buena relación con Enzo Francescoli, el secretario deportivo de River, y por eso es normal que surjan estos rumores. Es algo totalmente lógico y algo que podría darse hasta con total naturalidad. Eso sí, Flamengo pagó, como dije antes, mucho dinero a principios de este 2024 y veo bastante complicado que lo dejen salir con facilidad. Yo no creo que habría ningún inconveniente en relación a que el destino sea River, no importa dónde lo tengan que transferir, pero obviamente querrán recuperar gran parte de la inversión. ¿Y cuánto sería el dinero que tendría que poner River para volver a incorporar a De la Cruz? Porque este es un punto también crucial en lo que respecta a la opinión del hincha en que regrese o no. Si bien es cierto que normalmente el simpatizante del Millonario tiene esta idea de no poner dinero por un jugador que vuelve, esto normalmente sucede cuando el futbolista en cuestión se va libre con el pase en su poder. De la Cruz, la realidad es que no hizo eso. Si bien es cierto que River no tenía el 100% del pase, solamente tenía el 50% de la ficha, y por eso mismo cuando lo terminaron transfiriendo le quedó la mitad del dinero. Flamengo terminó poniendo alrededor de 16 millones de dólares para comprar la totalidad del pase del jugador uruguayo, por lo que a River le quedaron alrededor de 8 millones. ¿Cuál es el problema acá? Claro que River no es que tiene que poner 8 millones, sino que va a tener que poner 16 en caso de que en la mente de los máximos dirigentes del elenco de Río de Janeiro esté recuperar la totalidad de la inversión. Después es cierto que puede ser que De la Cruz, en base a ejercer presión, logre disminuir ese monto, pero River no estaría dispuesto a poner esa enorme cantidad de dinero. Hay que tener en cuenta que el Millonario y el Mengao serán rivales no solamente en caso de que River y Flamengo clasifiquen en la Copa Libertadores del 2025, sino también el Supermundial de Clubes de la FIFA que se llevará a cabo a mediados del año que viene en los Estados Unidos. Si bien es verdad que no pueden enfrentarse en fase de grupos porque los dos son equipos provenientes de la Conmebol, sí podrían verse las caras más adelante en el certamen si es que avanzan de manera satisfactoria en la competencia en cuestión. Igual este no sería un punto para que Flamengo, como dije antes, no venda De la Cruz. Parecería no haber restricciones en lo que respecta al destino. La única restricción, a la única imposibilidad que habría como para que River no pudiera contratar al uruguayo es simplemente una cuestión netamente económica y después ver en definitiva si Gallardo lo quiere en la plantilla, que es algo de lo que voy a estar hablando más adelante. Parecería un tanto ilógico que el muñeco no quisiera un futbolista de las características de la Cruz en el plantel, sobre todo sabiendo que le ha faltado un jugador así en este 2024, o por lo menos desde que él agarró como entrenador en su segundo ciclo, pero a lo mejor hasta tiene otro futbolista en la cabeza para incorporar. Eso no hay que dejarlo de lado porque no solamente el uruguayo va a estar en carpeta como posible refuerzo para el siguiente mercado de pases. Aún así, acá la mayor imposibilidad no pasa por el deseo o no del muñeco o por lo que quiera o no la gente en relación al futbolista charrúa, sino que pasa por el monto que habrá que poner para incorporarlo. Como dije recién, Flamengo puso 16 millones de dólares. Si el equipo brasileño quiere recuperar la totalidad de la inversión, ya en ese momento habrá que hablar de una negociación que no podrá terminar en buenos términos. River no va a poner bajo ningún punto de vista 16 millones de dólares para volver a tener a De la Cruz. En ese caso está claro que la diferencia en relación a lo que sucedió con su primera etapa es que River tendría el 100% del pase, pero no lo van a poder vender en una cifra similar porque es un jugador que va a venir ya con más años, es cierto, con más recorrido y siendo un futbolista de selección, pero por lo pronto no es la idea de River en este momento poner esa enorme cantidad de dinero para reincorporar a De la Cruz. En caso de que Flamengo acepte vender un porcentaje de su ficha, que es algo para mí bastante complicado, y en ese caso obviamente el valor del jugador disminuirá, ahí habrá que ver de cuánto es el porcentaje del pase que quiere comprar River y del que quiere desprenderse el equipo de Brasil, y después de cuánto es ese monto. Yo creo que River hasta 4 o 5 millones de dólares podría llegar a estirarse, pero más de eso, teniendo en cuenta otras inversiones que hará el Millonario en el siguiente mercado de pases, no me imagino que harían en este momento por De la Cruz. Repasando ahora un poco lo que fue la carrera, la primera etapa de De la Cruz en River, veremos si hay un segundo ciclo o si en definitiva esa primera instancia fue lo único que veremos del uruguayo con la casaca del más grande. Llegó a disputar más de 200 partidos, siendo indispensable en muchos de ellos. Es cierto que muchos hinchas afirman que en algunos partidos importantes no ha dado la cara,
pero por lo pronto hay que decir que para Gallardo siempre ha sido un jugador elemental en la mitad del campo de juego, sobre todo desde el año 2019. Llegó a River, es cierto, a mediados del 2017, por lo que tuvo que esperar bastante para obtener un rendimiento óptimo. Durante todo ese primer semestre y durante gran parte del 2018, el uruguayo no tuvo el nivel esperado. En algunos momentos por falta de continuidad, por su bajo nivel o por lesiones, y en otros básicamente porque el muñeco decidía optar por otra clase de futbolistas. Hay que decir que ese River 2018 para muchos ha sido el mejor de todos, y obviamente había jugadores en su posición que estaban por encima de él en todos los aspectos del juego posibles, pero aún así De la Cruz nunca se achicó, y cuando empezó a tener un rendimiento acorde en el primer semestre del 2019, Gallardo no lo movió más de la titularidad. Esa mitad de la cancha que jugó durante toda esa temporada, formada por Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz, hizo estragos y el Charrúa aprovechó y se ganó su lugar ante la venta a finales del año pasado del Piti Martínez y la lesión de rotura de ligamentos de Juanfer Quintero. En base a esas dos bajas, que eran futbolistas muy importantes para Gallardo en el 2018, De la Cruz, en base también a buenos rendimientos, pudo ir metiéndose de a poco en el once titular hasta convertirse en una pieza fundamental para el equipo de Gallardo, a tal punto que a partir de ahí en adelante nunca dejó el puesto de titular hasta que se fue Gallardo a finales del 2022. Y con De Michelis pasó algo parecido. Si bien es cierto que se perdió algunos partidos por algunas lesiones, porque el 2023 lo tuvo al maltraer en algunos momentos, la realidad es que siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Siempre fue un jugador regular. Desde que empezó a rendir y desde que empezó a ser titular, nunca fue un futbolista que bajó de los 5 puntos. Ha tenido partidos malos, está claro, y por eso el hincha le ha recriminado mucho no aparecer en algunos cotejos importantes. Pero aún así había otros partidos en los que River necesitaba totalmente de las habilidades y de las características, sobre todo de un jugador como De la Cruz en el centro del campo de juego, como para poder brindarse al máximo. Porque, lo mencioné antes, River hoy no tiene como mediocampista un jugador que ataque, que aparezca por sorpresa, que meta goles y que a su vez también ayude a defender, que tenga en la mitad de la cancha una ayuda al mediocampista central para que le dé equilibrio al equipo. Si nos fijamos en los mediocampistas hoy por hoy que tiene River, ¿cuántos verdaderamente tienen gol? Pocos, o básicamente ninguno tiene gol. La realidad es que Gallardo extraña esa clase de jugadores, y por eso mismo, más allá de lo que pueda sentir la gente, como dije antes, es muy probable que si hay una posibilidad económica de que se pueda volver a traer al jugador Charrúa, es muy probable que River la aproveche. Después dependerá exclusivamente también de lo que quiera hacer el propio De la Cruz, porque de lo que se está hablando ahora es de que hay posibilidades de que vuelva, pero por ahora son solo rumores, y será seguramente así hasta que termine la temporada con el Flamengo. El equipo brasileño está jugando la final de la Copa de Brasil contra Atlético Mineiro. De la Cruz hoy no está siendo titular y seguramente hasta que termine el año no va a querer hablar sobre una hipotética salida. Para Marcelo Gallardo, Nicolás de la Cruz es un futbolista que en su momento fue fundamental, y si ahora surge la posibilidad de que vuelva a ser un jugador relevante, no hay ningún tipo de dudas de que esta negociación se va a llevar adelante. Después, las dificultades de la misma ya las mencioné anteriormente, pero si el muñeco quiere que el uruguayo vuelva a River, esto no digo que sucederá prácticamente, porque como dije recién hay que observar absolutamente todos los factores, pero que hay muchas más chances de que si el muñeco no quisiera, eso seguro, porque no alcanza únicamente con que De la Cruz tenga ganas de volver a River. Muchos futbolistas que en su momento pasaron por el Millonario en algún instante tuvieron intenciones de regresar, y por diversas situaciones se les ha cerrado la puerta. De hecho, el propio Gallardo a muchos ex River les ha dicho que no era el momento para que regresasen, o en definitiva ya no tenían las condiciones, ya sea futbolísticas o físicas, para ponerse el manto sagrado. En el caso de Nicolás de la Cruz, me parece que más allá de que su año en Flamengo hasta el momento no haya sido lo suficientemente productivo, la realidad es que en el caso de este jugador en cuestión va un poco más allá de cuál sea su nivel actual, porque depende mucho de lo que puede llegar a dar el Charrúa en el campo de juego, más de lo que dio en este 2024,
Creo yo que el muñeco sabe perfectamente que en River de la Cruz ha encontrado, no sé si su lugar en el mundo, porque como dije antes, ha tenido partidos flojos, pero sí ha tenido un rendimiento claramente superior al de lo esperado, teniendo en cuenta que era un futbolista que venía por una apuesta. Es verdad que River no lo pagó barato, le terminó en su momento abonando al Liverpool de Uruguay $4 millones para adquirir en ese entonces una parte del pase, y después todos sabemos lo que sucedió, con muchos años jugando en la institución de Núñez, teniendo un nivel muy pero muy bueno. Gallardo necesita esta clase de mediocampistas porque su idea de juego se basa mucho en ello. Hoy por hoy el plantel de River está claramente mal delineado, tiene muchos jugadores defensivos, muchos centrales, muchos laterales por ambos costados, demasiados volantes defensivos, Fonseca, Craneviter y Villagra, demasiados volantes ofensivos, Lanzini, Echeverri que se va a ir, Mastantuono, Mesa y Nacho Fernández, y como volante mixto tiene solamente a Rodrigo Aliendro. De hecho, ha tenido el muñeco que retransformar a Santiago Simón en un volante mixto como para que pudiera jugar al lado del 5 de marca, cuando Simón siempre ha sido un futbolista que se mueve más por los costados. De hecho, en el River campeón del 2021 jugaba prácticamente como volante o extremo por el costado derecho. Así que está muy bien que Nicolás de la Cruz sea una opción. Después, en lo que respecta a la opinión de la gente, como ya dije también antes, el muñeco no se va a fijar si el hincha aprueba o no la llegada de un refuerzo, porque Gallardo tiene que armar el plantel lo mejor que él crea para su River 2025, que tiene que ser muchísimo más competitivo en relación a lo que fue este River 2024. Logró mejorar medianamente lo que fue el aspecto defensivo, pero no ha podido encontrar ni el funcionamiento de mitad de cancha hacia adelante, y ya hemos visto varios partidos de River con la sequía goleadora bastante constante, y eso es algo que no puede volver a suceder. Y en gran parte, más allá de que los delanteros son los que convierten la mayor cantidad de tantos, si no tenés volantes que llegan al gol, muchas veces esta sequía goleadora suele extenderse más de la cuenta. Hoy River no los tiene, y con Nicolás de la Cruz, si bien no va a poder solucionar absolutamente todos los problemas, me parece que sería un buen jugador para sumar en el siguiente mercado. En varias encuestas que se hicieron a través de las redes sociales a los hinchas de River sobre si estaban o no de acuerdo en relación al posible regreso de Nicolás de la Cruz al Millonario, la mayoría se mostró obviamente conforme con una posible vuelta en relación a lo que es el futbolista dentro del terreno de juego, porque la realidad es que River ha extrañado a De la Cruz, o por lo menos ha extrañado en este 2024 a un futbolista que juegue en la posición de De la Cruz. No lo ha reemplazado ni en el mercado de pases de principios del 2024, recordemos que los que llegaron fueron Fonseca, Villagra y Santana, ninguno similar a De la Cruz, ni tampoco con los 9 refuerzos, que después terminaron siendo 7 porque 2 se fueron, que vinieron ahora a mitad de año. Felipe Peña Viafore, que vino y se fue, Carboni, que vino y se fue, y los que se quedaron, Gattoni, Ledesma, Vareiro, Pesela, Mesa, Bustos y Acuña, ninguno es como De la Cruz. Es más, ninguno se le acerca en cuanto a características. Entonces, el hincha de River, viendo esto en lo que tiene que ver con lo que hace De la Cruz dentro de la cancha, obviamente que estaría de acuerdo con una posible vuelta. ¿En qué no está de acuerdo? ¿O qué es lo que obstruye la posible vuelta del uruguayo al más grande en el pensamiento del hincha? Primero de todo, que en muchas oportunidades intentó salir del club antes de que se fuera al Flamengo. Es cierto que en todas las ocasiones anteriores terminó renovando contrato. Esto hay que decirlo porque es un futbolista que ya en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de irse libre con el pase en su poder y no se terminó yendo gratis, como sí lo han hecho otros. Como por ejemplo Rafael Borré, que es otro de los que se menciona que puede venir en enero, que dejó River en su momento, más allá del resarcimiento económico de 1 millón de euros que le dejó al Millonario por parte del Eintracht de Frankfurt. Hay que decir que una vez terminó su contrato el 30 de junio del 2021, se fue libre con el pase en su poder. En el caso de De la Cruz, él siempre renovó para que esto no sucediera, pero por lo pronto se sabía que si llegaba una buena oferta iba a terminar aceptándola. Después, y más allá de que la rivalidad entre River y Flamengo no es tan grande, también a pesar de lo que sucedió en la final de Lima en el 2019, el hincha tampoco estuvo muy conforme con el que el futbolista se fuera al fútbol brasileño. Si bien económicamente era un salto más que importante para su carrera, en River solamente se acepta que un jugador se vaya al fútbol europeo, sobre todo cuando está en un buen nivel. E inclusive en muchas de esas oportunidades también el hincha se ha enojado con ciertos futbolistas que se terminaron yendo a Europa. Y después, porque sabe el simpatizante millonario
que el más grande va a tener que hacer una enorme inversión en el siguiente periodo de transferencias para reforzar el equipo con vistas a lo que será la Copa Libertadores del año que viene, que esperemos que River clasifique, y también el Supermundial de Clubes de la FIFA que se llevará a cabo a mediados del 2025 en los Estados Unidos. Y si hay que gastar mucho dinero por un jugador que ya estuvo en el club, y la verdad es que el hincha tampoco estaría muy de acuerdo con eso. Así que la situación en relación a De la Cruz y al hincha de River está un poco dividida. Si obviamente puede venir gratis del Flamengo, algo que para mí es imposible, el simpatizante de River lo va a aceptar sin ningún tipo de dudas, pero sabiendo que habrá que gastar una buena cantidad de dinero, y no ve el hincha del Millonario tan de acuerdo a que De la Cruz regrese al más grande. Después dependerá mucho de la presión que pueda ejercer él y también obviamente de la opinión de Gallardo. Para cerrar y hacer un breve resumen, si bien ya detallé con muchísimas especificaciones lo que puede o no llegar a ser el regreso de Nicolás de la Cruz a volver a ponerse la camiseta de River, la realidad es que hoy el jugador no la está pasando bien en Flamengo, una cuestión que, si bien es cierto, involucra a lo futbolístico porque no ha rendido a lo largo de este año, tiene que ver más que nada con cómo está hoy pasando su entorno en todo lo que respecta a cada uno de los encuentros que juega el equipo de Río de Janeiro. Cada vez que no está a disposición por una lesión, o que es suplente, o que le toca tocar alguna pelota dentro del terreno de juego, el hincha lo cuestiona de manera quizás un tanto exagerada, pero teniendo en cuenta lo que sucedió en la serie contra Peñarol, todavía algunos simpatizantes del Mengao no olvidan lo que fue esa eliminación de la Libertadores, y De la Cruz ha sido claramente de los más cuestionados. Así que veremos qué es lo que termina sucediendo con el uruguayo. Si Gallardo lo quiere y si no hay que hacer una gran inversión económica, en enero podría estar pegando la vuelta. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.